retomando donde nos quedamos en la última sesión, pues vamos a recapitular un poco en lo que compete a lo que es el transformador. Si recuerdan, veíamos algunas posibles definiciones del transformador de potencia y con algunas características particulares de cada uno de ellos. Vamos a hacer un muy breve repaso sobre cuáles son las leyes que involucran el funcionamiento del mismo, con la intención de que vayamos vislumbrando dónde aplica cada una de las leyes y cuál es la importancia que reviste el hecho de que en su momento las personas hicieron algunos ensayos con respecto a las mismas y que hoy las podemos ver vislumbradas en una de las máquinas eléctricas más utilizadas prácticamente en el sector industrial. Pasándonos primero, en relación a esta ley, hay algunas características importantes de la misma. Esta ley establece la relación que existe entre la corriente y el campo magnético, y todo esto la vemos prácticamente resumida o potenciada en que aplica con la regla de la mano derecha. ¿Se dan cuenta? Tenemos aquí mostrados uno, el flujo de corriente, que es esta trayectoria, y otro, el flujo del campo magnético. Por eso es que comúnmente decimos que aplica la regla de la mano derecha con respecto a esta ley. Otra ley que se basa en el principio de funcionamiento de esta máquina del transformador es la ley de Faraday. Finalmente, una forma de poderlo expresar es a través de esta imagen donde tenemos que es un conductor que cortando las líneas finalmente, y se produce una F, que es una fuerza electromotriz. ¿De qué dependen aquí algunas características del mismo para poderlo proyectar? La magnitud de la fuerza electromotriz depende del flujo magnético y de la velocidad del movimiento y del número de conductores. Son algunas características en las cuales podemos vislumbrar en esta imagen. Tanto tenemos tanto los polos, estamos hablando de un campo magnético en el cual existe una forma en la cual se puedan visualizar, o que podamos nosotros concebir el hecho de poder interactuar o poder ir reflejando esta misma ley, ¿no? Con lo que implica dentro de las características básicas y que son las que nos vislumbran el funcionamiento de esta máquina eléctrica estática. Forma matemática de poder expresar la ley de Faraday. Acá tenemos, es la F, la fuerza electromotriz. En este caso, aquí tenemos la densidad del flujo, tenemos con respecto a la variación del tiempo, y aquí hay algunos aspectos que vale la pena. Uno, es la longitud, el sentido, la dirección en la cual podemos nosotros expresar directamente la ley de Faraday. Hay otra ley que también es importante incluir dentro de todas estas partes preliminares, es la ley de Lenz. Y esta, ¿qué nos dice? De manera muy breve, establece que un voltaje inducido hará que fluya corriente en dirección tal, ahora sí que el efecto magnético que se opone, prácticamente el efecto magnético se opone a la causa que lo produce. Si se dan cuenta, están muy vinculadas tanto la ley de Ohrs, la ley de Faraday, la ley de Lenz, con respecto a las características o el funcionamiento principal o primordial de esta máquina de la cual estamos englobando o partiendo desde los conceptos fundamentales de la misma. Basándonos por acá, prácticamente en el principio de operación del transformador, partimos de varios preceptos importantes. Es como ahorita con lo que les voy a mencionar por dentro de las líneas que ahorita vamos a leer, prácticamente van a estar enunciadas las tres leyes anteriores. Uno es de que un conductor arrollado en espiras producirá un campo magnético, y eso son dentro de las características que veíamos dentro del principio de funcionamiento del mismo.
Otro que si este conductor se coloca sobre un núcleo ferromagnético, se producirá un flujo orientado según la regla de la mano derecha, que era lo que veíamos, principalmente el flujo del campo magnético y también la dirección de la corriente. Y también si se bobina un segundo conductor en el mismo núcleo, se obtendrá una fuerza electromotriz inducida en las terminales de dicho conductor. Y era lo que veíamos, que prácticamente el principio de funcionamiento del transformador, que sin estar conectados físicamente, tanto el devanado primario como el secundario, en el momento que se induce un campo magnético, pues se hace el efecto del cual lleva su nombre, se transforma parte de la energía. Algunos de los fluidos o de los flujos, perdón, producidos en el aire, digo, en el material ferromagnético, aquí hablamos de prácticamente tenemos una columna en la cual le tenemos prácticamente un alambre. Si se dan cuenta, vamos en su momento a ver a detalle cada uno de los materiales que forman parte del núcleo del mismo transformador y de los devanados. Comúnmente, el material que se utiliza para los devanados es hasta hace algunos años, de manera exclusiva, prácticamente el cobre, pero ya tiene algunos años donde se está incursionando el material que envuelva prácticamente los devanados, ya también se está incursionando en el aluminio, por las bondades que manejan cada uno de ellos, ¿no? Las propiedades o las características particulares. Finalmente, si tenemos esa FEM, lo que les he estado comentando, esa fuerza electromotriz inducida en un arrellamiento secundario. Tenemos aquí este lado primario, este sería el lado secundario del mismo equipo, y si en el momento que nosotros cerramos el circuito, pues vemos que circula una corriente. Y una corriente que se opone al flujo de la otra corriente, que digo, prácticamente aquí son las trayectorias que estamos manejando. Este efecto, en el cual la oposición de los flujos de las corrientes dentro de un mismo elemento, es lo que nosotros le conocemos como polaridad. Hay algunas características importantes de estos materiales que vale mucho la pena que podamos estar reforzando. Y con esto, pues me gustaría, continuando con el mismo orden de ideas, el siguiente tema que vamos a abordar el día de hoy, pues son las partes que componen al transformador de potencia. Y pues lo vamos a visualizar desde prácticamente las partes internas, las que van dentro del mismo. Después las partes externas para que tengamos, ustedes tengan un comportamiento o que identifiquen cada uno de los componentes del mismo, para que en el momento que les toque estar involucrados en su quehacer o su ejercicio profesional, pues puedan revisar este tipo de antecedentes y que les pueda funcionar, ¿no? Lo que les estoy compartiendo. Algunas características o componentes internos del transformador. Uno, pues tenemos como indicador número uno el conjunto paquetes de bobinas. Si se dan cuenta, pues estas son las bobinas, las que tenemos acá. Se dan cuenta por el número de bobinas o de rollos, pues identificamos que es un transformador trifásico. Tenemos aquí, estas son prácticamente el conjunto de bobinas. El número 2, pues tenemos que son los herrajes. Algunos de estos, ya sea herrajes tanto superiores como inferiores, algunos se utilizan pues para poder hacer las maniobras para poder instalar este equipo. Son muy importante el hecho que también los tengan, porque nos da ahí el mismo fabricante un punto de referencia con el cual podemos levantar, mover, jalar el transformador sin que se dañe la estructura interna del mismo. Si se dan cuenta, al final es mucho metal, tanto los conductores o todo lo que implican al mismo, y si le sumamos adicional todavía el medio aislante, va a depender mucho de la tecnología que se maneje, del cual sea el aislante. Estamos hablando de equipos muy pesados, de manera particular, hablando de transformadores de potencias. 4 que tenemos por acá son los soportes de madera. En 5 tenemos las líneas de cables de alta tensión.
Si se dan cuenta, pues tenemos aquí indicados, las líneas en las cuales se manejan. En este caso serían que van enfocadas para las boquillas de alta tensión, que serían las del parte primario, que va a depender de las características del mismo equipo del cual se esté manejando. Tenemos 6, que son las partes de baja tensión, cómo están prácticamente conectados, una forma de vislumbrarlos. El 7 son las bases para izar, y prácticamente los que les decía que forman parte de ahí de algunos de los soportes en los cuales puedan funcionar para que el mismo transportador se pueda instalar. Y otro también son las orejas en el mismo en el cual se puedan mover. Aquí en algunos casos, en la parte aquí de herrajes, herraje puede ser algún conjunto de acoplamiento en el cual o de sujeción que sirvan para pues mantener fijo o alguna pieza del mismo equipo que se esté manejando, o también para sujetar una serie de los mismos elementos en los cuales se está manejando. Por eso es que aquí en un momento les decía, pues tanto los herrajes inferior y superior, pero pues adicional, las que son los elementos necesarios o adecuados para poder hacer las maniobras, pues son las bases del izaje del mismo. Si nos vamos a cada conjunto o analizar de manera pues breve cada uno de los elementos internos del transformador, pues nos damos cuenta que las bobinas pues prácticamente son generalmente por alambre de cobre barnizado. Cuando son transformadores pues de gran tamaño, ya sea por platinas de cobre y así, donde se conduce la energía eléctrica y donde se genera el magnetismo. Son parte de los que ahorita les decía que forman o son de manera complementaria con respecto a las leyes en las cuales nos vislumbran el funcionamiento del mismo. Hoy ya existen bobinas del conjunto de los transformadores que son de aluminio. Los herrajes superiores e inferiores pues son las estructuras de acero, que van arriba o abajo, y esa es la finalidad de sujetar el conjunto de bobinas. Prácticamente, aquí lo está delimitando lo que les platicaba, y con este mismo herraje, la intención es que quede muy sujeto, que quede muy firme la misma caja del transformador. Los soportes de maderas pues son para proteger la parte viva y que no golpee contra ellas la misma estructura del transformador. En algunos casos se utilizan triplay de madera planchado o algunas otras características adicionales en las cuales se puedan incluir dentro de las mismas partes internas del equipo. Algo que les decía de los cables tanto de alta y de baja tensión, pues son para las boquillas, y estos pues van conectadas en la parte energizada. Cuando escuchemos el término de parte viva o demás, va a depender del contexto en el cual se esté manejando. En algunos casos se refiere a que estamos trabajando con un equipo energizado. Y las bases y las orejas para izar, pues es la estructura que está diseñada para cargar, en este caso, la estructura del mismo equipo para poder hacer la maniobra para instalar. Partes del transformador. Si estamos hablando de los componentes externos del mismo, ahorita les platicaba de manera muy breve cómo estaba configurado de manera interna el mismo transformador. Ahora, si nos vamos a los componentes externos del mismo, pues empezamos a vislumbrar aquí algunos, cosas que yo en su momento se los platiqué de manera muy breve, pero bueno, vale la pena que lo recordemos. Unos, pues las boquillas de alta tensión, son las que vienen aquí identificadas de esta forma. Son estas, ¿cómo identificamos cuando sean de alta o de baja? Pues por el tamaño de las mismas. Las de baja, pues están en la parte de atrás, prácticamente en el otro lado en el cual los podemos vislumbrar. Serían estas. Aquí lo que alcanzamos a encontrar. La tapa superior es el elemento número 3. Este es el que va todo en la parte de arriba. Comúnmente, en el momento de que empezamos o que se sellan en el momento que fabrican estos equipos, pues tiene que tener un sello muy hermético para que no exista tanto ni que se vierta lo que tiene que ver con la humedad, como algunos otros aspectos importantes en los cuales no es importante que se contamine el tipo de aislamiento que se esté manejando. 4
Si vemos el elemento 4, pues estamos cerca de las tapas, son los refuerzos principales. 5 son las paredes de los lados. Eso tenemos indicado, digo, pues hay algunas de las paredes de cada uno de los elementos. 6 son, bueno, son ahí algunos refuerzos. Y si nos vamos a la posición número 9, que lo tenemos comúnmente en la parte de abajo, pues es la base deslizable. Eso es comúnmente donde van las ruedas y esto se monta en unos rieles. Va a depender de la naturaleza del equipo, cómo lo esté diseñando el fabricante, pero de manera particular eso se utiliza para poder hacer las maniobras, para poder instalar. La posición número 10 es el tanque conservador. Hay algunos transformadores que tienen, que cuentan con tanque, hay algunos otros que no, va a depender de la misma naturaleza del mismo. Tenemos como característica número 11, que son el banco de radiadores. Pues esto es para el mismo sistema de enfriamiento en el cual se está manejando. 12 pues son las orejas para el izaje, que es parte de las maniobras. Y el 13 pues es el intercambiador de voltaje o los taps. De manera, en este caso aquí no lo podemos visualizar, donde encontramos el cambiador, pero prácticamente es un selector en el cual, de manera adicional, aquí tenemos prácticamente una válvula en la cual se utilizan para tener algunas sobrepresiones. En otros casos tenemos el cuello de ganso, prácticamente funciona con otras características. No alcanzamos a ver o visualizar. Este es el tablero de control que se está manejando. Este es el tablero también de control para señales que todo esté censado del mismo equipo. Debemos de tener termómetros, uno para medir la presión del mismo gas o del mismo aire que se está manejando para mantener seco pues prácticamente a todo el equipo. Pero de manera general, el transformador de potencia tiene muchos dispositivos de protección pues para poder estar midiendo. Hay algunos que son de manera física, en los cuales podemos medir pues, los indicadores del nivel del aceite y algunas características adicionales, y otros pues de manera remota para poder estar sensando en tiempo real temperaturas, sobrepresiones o algunas configuraciones adicionales dentro del mismo equipo. Y comúnmente algunos de estos al lado de este tipo de válvulas, hay algunas en las cuales cuando estemos viendo el mantenimiento de los mismos, les voy a mostrar de qué lugar o desde qué válvula se puede extraer el aceite, si es el caso, para en su momento cuando se les hacen determinadas pruebas de mantenimiento al mismo en los cuales se puedan visualizar. Partes adicionales o que vale la pena comentar con respecto a cada uno de las pues prácticamente ahorita posiciones que les mostraba del mismo equipo, desde las boquillas de alta tensión. En algunos casos, también les llaman que son los aisladores. ¿Cuál es la función de estos? Pues sirven como acoplamiento entre los cables, ya sea de alta o baja tensión, según sea el caso. Y a la vez, pues aísla algún otro corto o algún agente extraño que los pueda afectar. Eso pues, son las boquillas tanto de alta o de baja tensión. Va a depender de la naturaleza del transformador para ver de qué lado de las mismas se encuentra, ya sea la alta o la baja. ¿Cómo podemos identificar cada uno de ellos de manera física? Por el tamaño de las mismas. Aquí en este caso vemos que las boquillas de alta pues son mucho más grandes que las de baja, para tomar como referencia. La tapa superior, algunos de los refuerzos que se tienen, estos prácticamente sirven para sujetar algunas características dentro del mismo equipo. Pero aquí algo importante, adicional a todos los demás, que son las partes de sujeción del mismo para poder hacer las maniobras y demás. Tenemos la base deslizable, que finalmente es un sistema mecánico con movimiento para poder pues hacerle pruebas o no al mismo equipo. Hay veces que se montan sobre, les decía, unos rieles. ¿Qué es lo que se hace el equipo? Pues se aleja de la zona en la que muchas veces pues, está energizada para que se pueda trabajar de manera segura y pues poder hacer algún tipo de mantenimiento que se ocupa que el equipo esté desenergizado. El tanque conservador, prácticamente es
el segundo tanque del aceite, digo, ya que es donde se encuentra la parte viva del transformador. ¿Cuál es la función del mismo? Pues conservar las impurezas del aceite, liberar presiones y tener más espacio de alojamiento del aceite cuando se tengan grandes volúmenes. Finalmente se cuentan con dos registros de presiones de aceites. Digo, uno es para el TAP, que son en el cual podemos nosotros manejar diferentes niveles de tensión del mismo o posiciones, y el otro es para el contenido del aceite de la parte viva. Función, yo creo, pues muy obvia de lo que tienen que ver los radiadores, que son los encargados de disipar el calor del mismo elemento que se está manejando, ya sea para uno, cuál es la intención de mantener en condiciones ideales de operación el equipo, pues que esté trabajando con la mejor eficiencia posible. Hay muchos métodos que se utilizan para enfriar el mismo transformador. Allí de manera particular, pues solamente les estoy mencionando el de aire forzado, ya que es a través por medio de turbinas que se hace pasar el aire para enfriar el aceite. Adicional, también tenemos algunos ventiladores, las orejas para el izaje, que se encargan parte de las maniobras, el intercambiador de voltaje, o los taps, que comúnmente son las posiciones en las cuales, si requerimos algún nivel de tensión o de voltaje distinto, ahí con ese estamos pues prácticamente modulando, regulando el mismo. De ahí empezamos o entramos a un tema que es muy importante, también es un recordatorio a lo que ya vimos, lo que tiene que ver con la clasificación de los transformadores. Existen un sinfín de formas en las cuales podemos clasificar al transformador de potencia, pero yo comúnmente las enumero en 8, que son las formas en las cuales pues nos sirve o nos funciona, y esto hablando de manera particular de transformadores de potencia. En su momento tienen una clasificación muy similar los transformadores de distribución, pero bueno, les hago esta acotación con respecto a las imágenes que les estoy mostrando y demás. Estamos enfocándonos a lo que tiene que ver con transformadores de potencia. De acuerdo a esta clasificación, si se dan cuenta, hay 8 formas en las cuales clasificamos estos equipos, ya sea por la forma de su núcleo, que es donde hoy vamos a entrar y de manera particular para analizar algunos detalles importantes que vale la pena y reviste la atención que puntualicemos con respecto a su forma del núcleo, de cómo están construidos o fabricados los transformadores, por el número de fases, por el tipo de enfriamiento, por su localización, por su capacidad, por su aplicación, por su preservación del aceite y por su conexión. Vamos a ver también cada una de las bondades que da el hecho de que tengamos este tipo de máquinas eléctricas funcionando con la mejor eficiencia posible. La primera clasificación que tenemos es por su forma de núcleo. Algunas de las características adicionales en las cuales les pueda funcionar o que les pueda servir es que existen 2 formas de poder clasificar un transformador por su núcleo. Uno es tipo columnas y el otro es tipo acorazado, o tipo shell. Si hablamos de tipo columnas, existen diferentes tipos de núcleos de columna. Todos están caracterizados por la forma de al menos poderlo enunciar y que se puede ver si tuviéramos la oportunidad de abrir el transformador para poderlo visualizar de manera interna, es de que las bobinas, se dan cuenta, es el cable, el conductor, es la que envuelve el núcleo magnético. Aquí tenemos unas características importantes del lado primario, por llamarlo de alguna forma, tenemos mayor número de vueltas con respecto al lado secundario, que son cuando hagamos algunos ejercicios de estos equipos de manera particular del transformador, pues vamos a poder determinar si estamos hablando de un transformador elevador o un transformador reductor. Son características que en su momento les voy a compartir y vamos a analizar mucho más a detalle, y que vale la pena el hecho de que ahorita le dediquemos un poco con respecto a esa función.
El otro forma de clasificarlo por sus núcleos le denominamos tipo acorazado, tipo shell. Este tipo de núcleo acorazado lo tiene la ventaja respecto al otro, pues uno es que reduce la dispersión magnética y su uso es más común en los transformadores monofásicos. Una de las características que tienen es de que son más caros y las reparaciones son más costosas. Comúnmente la literatura que vislumbra este tipo de formas del núcleo del mismo transformador, pues visualizamos también de manera física, si pudiéramos abrir el mismo transformador y quedarnos solamente con su núcleo, es de que el núcleo magnético, si se dan cuenta acá, envuelve a las bobinas. De aquí en este caso tenemos de un lado pues, la bobina primaria o el lado primario, y aquí en la parte de atrás la bobina secundaria. Si se dan cuenta, sobre el mismo núcleo o sobre una misma pierna están montados los dos devanados, a diferencia de este que tenemos por acá. No sé, pues continuando con otro con la clasificación de los mismos, les voy a visualizar en lo que tiene que ver por el tipo de, pues prácticamente del núcleo en el cual se están manejando. Quiero pues hacer ahí algunas acotaciones, tanto el shell o el acorazado y el tipo columna. Tienen algunas características importantes y que vale la pena el hecho de que los podamos analizar a mayor profundidad. Uno, pues voy a poner en contexto con respecto a lo que vamos a ver ahorita, pues una muy breve historia, por qué son los tipos acorazados, los shells, o por qué el tipo columna. Si se dan cuenta, pues obedecen a cuestiones comerciales, si lo queremos ver de alguna forma. Otra, la diferencia de construcción básica entre ambos. Y por tercer punto es pues, la construcción del ensamble de los transformadores de tipo shell y la identificación de cada una de las partes del mismo, que son muy parecido a la clasificación o a la constitución interna que ya les mencioné. Si se dan cuenta, pues aquí vemos las diferencias entre uno y otro, de por qué tenemos tanto un transformador tipo shell y un tipo columnas. Digo, hablando de transformadores de gran tamaño, transformadores de potencia, las características, el material que se emplea para cada uno de ellos, por lo que veíamos pues prácticamente ahorita, y les hacía un pequeño paréntesis con respecto a los materiales que se manejaban, que comúnmente ya hay algunas aplicaciones en aluminio que se pueden utilizar para los mismos bobinados. Yo tengo conocimiento que hasta 1500 kVA, a lo mejor hasta 2000, son los que puedan funcionar con ese tipo de aislamiento, pero ya en transformadores de potencia, el aislamiento que siempre se ha autorizado es el cobre por uno, pues ya es un material muy probado de acuerdo al funcionamiento de esas características. Si se dan cuenta, bueno, algunas, ¿por qué nace la necesidad de nosotros poder emplear o poder construir esa máquina que se encargue de transformar la energía? Pues de acuerdo a las necesidades de poder transmitir la energía eléctrica. Una de las formas, digo, por ustedes es sabido que la energía eléctrica se transporta a grandes distancias, comúnmente en alta tensión. ¿Por qué elevamos la tensión para poder transportar grandes cantidades de energía? Pues para poder combatir y disminuir prácticamente lo que es la corriente. Si se dan cuenta, o dentro de los parámetros fundamentales, si nos vamos al concepto de potencia, una forma de poder calcular la potencia, pues es multiplicando tanto la tensión por la corriente. ¿Qué es lo que hacen este tipo de equipos, los transformadores? Pues prácticamente modifican los niveles de tensión. ¿Para qué? Para la utilización que le podamos dar de manera final. Otro, digo, y dentro de las necesidades, pues fue enfocado primero pues, a la generación de energía eléctrica en las plantas generadoras. En el momento que se genera y de ahí lo queremos transportar o poder utilizar en un nivel de tensión distinto en el cual nos pueda funcionar, es ahí donde entran este tipo de máquinas. Otro es por el método de transmitir la energía eléctrica para las fábricas, comercios y hogares, los que les decía. Hoy comúnmente y en todo el mundo el transporte, bueno, sería la transformación y la transmisión de la energía eléctrica es en alta tensión.
Y otro de las necesidades que se daban por el hecho de poder nosotros estar transmitiendo la energía eléctrica, pues es el desarrollo de los transformadores. Cada tipo de equipo o cada determinado tiempo existen algunos adelantos con respecto a la tecnología que se maneja. Eso era lo que les comentaba con respecto a los materiales que se utilizan para los mismos bobinados. Y aquí encontramos dos aspectos importantes con respecto a por qué en algún momento se utilizan los transformadores tipo Shell y por qué en algún otro caso los tipos columnas, Shell o acorazado. Westinghouse diseña y manufactura transformadores usando la construcción tipo Shell. Y General Electric lo hace con la otra configuración que es tipo columna. En algún momento veíamos el hecho de poder utilizar algún tipo de tecnología. ¿Qué hacen físicamente los transformadores? Tienen el mismo principio de funcionamiento, independientemente del tipo de núcleo que se esté manejando, pero ya obedece a características internas o de robustez o de funcionalidad en las cuales se pueda optar por manejar algún tipo de núcleo distinto. Finalmente, en el desarrollo de tecnología de los transformadores, Westinghouse, General Electric, pues desarrollaron cada uno su respectiva tecnología. ¿Cuáles son los estándares que utilizaron tanto General Electric o Westinghouse? El hecho de proveer o desarrollar el tipo de tecnología. Uno es que Westinghouse introduce la construcción tipo columna para sus pequeños y medianos transformadores. Otro es que Westinghouse también limita la construcción del tipo Shell, ya sea para grandes potencias y tensiones de transformadores. Estamos hablando de transformadores de potencia. Y General Electric manufactura solamente transformadores tipo columna hasta los 765 kV en niveles de tensión y aproximadamente hasta 1000 MVA. Ya en cuenta estamos hablando de transformadores muy grandes. ABB le compra la tecnología General Electric para equipos de extra alta tensión. Esto como una alternativa de la construcción de sus transformadores tipo Shell. Hay algunas otras marcas, ellos no son los únicos que transforman, pero en su momento sí fueron los líderes en poder catapultar la industria con ese tipo de tecnología, pero pues tenemos algunas otras marcas en las cuales pues aquí se las estoy mencionando, ya sea McGraw Edison, Cooper Industries, por mencionarles algunos. Existen también algunos características adicionales o algunos fabricantes, ya sea como Yen o Mitsubishi, Schneider, ABB, son algunos de los que se encargan de construir, fabricar ese tipo de transformadores. Nosotros en nuestro país, pues les decía, tenemos a Prolec, tenemos a los que son TIEM, tenemos a IG, tenemos a Teisha, tenemos a Dalcor, por mencionarles algunos, ¿no? También hay algunos transformadores de China, pero dentro de las características que es lo que buscamos es de que al menos que en el momento que ustedes empleen algún transformador, ustedes identifiquen que cumpla con toda la normatividad oficial vigente del país en el cual se va a instalar, en este caso sería en nuestro país, y también de acuerdo a las funciones que se manejen de los tipos de transformadores. Hay equipos, hablando en distribución de este tipo de transformadores, equipos que los venden con protocolo de pruebas o sin protocolo de pruebas. ¿Qué son estos? Es algo que se les someten de fábrica a este tipo de transformadores y se mandan a la PEN, que es el Laboratorio de Pruebas Eléctricas pues prácticamente de la Comisión Federal de Electricidad. Y otro, pues prácticamente no se mandan, que son los que no cuentan con protocolo. Cuando comúnmente son ahí algunas de las cosas que vamos a manejar en el momento de que se le ceda o no la instalación a Comisión Federal de Electricidad, se le ceda o no el transformador, es si se le va a ceder el equipo o la infraestructura a la Comisión Federal de Electricidad, debe de ser transformadores que cuenten con ese protocolo. Si se va a quedar de manera prácticamente privada y el dueño o la persona que sea dueña de la instalación, él es el encargado de darle el mantenimiento, no es necesario que lleve el protocolo. Algunas diferencias básicas entre la construcción de los mismos.
si se dan cuenta, es muy visible la forma en que encontramos la diferencia de cada uno de ellos, ya sea tanto el tipo columna, que es el core, o el acorazado, que es el shell. Encontramos pues prácticamente algunos detalles que valen mucho la pena el hecho de que podamos recalcar. No sé si con lo que les he estado comentando exista alguna duda o comentario con respecto al mismo.